Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a la última actividad de Basado en Hechos Reales. Nos alegra que estén acá con nosotros en esta última sesión que para las organizadoras es como simbólica e importante culminar con ella. Vamos a hablar sobre desinformación de una manera un poco más original tal vez, porque este año no solamente fue el año de la pandemia del coronavirus, sino también hubo una pandemia absoluta de información falsa y de desinformación pululando en medios de comunicación, en redes sociales y en los teléfonos de millones y millones de personas. ¿Y a qué nos referimos con fact-checking o verificación de información? Que es de lo que vamos a hablar a continuación. Hasta hace unos años verificar información era lo que hacía cualquier buen periodista antes de publicar un artículo o cuando empezaba a producir un documental o cualquier otro contenido informativo. Esto es contrastar información, verificar que las direcciones donde ocurrió un hecho sean las correctas y las fechas y los nombres y bueno, hay medios que tenían todo un departamento como el New Yorker dedicado a verificar hechos de los artículos que les traían los redactores. Pero en los últimos años la noción de fact-checking se ha expandido y podríamos decir que ahora es un ejercicio no ya para que un artículo que se va a publicar sea preciso, sino para desmentir algo que ya está publicado. Entonces, un poco de eso vamos a hablar ahora con tres fact-checkers latinoamericanas. Una es Nadia Nazanovsky de AFP Factual, la invito a entrar ahora. Hola, Nadia. Hola Ana y a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder participar y de conversar y compartir un poquito con otras fact-checkers. Ok, muchas gracias a vos. Añadimos a Ana María Saavedra de Colombia Check. Hola, Ana. Hola Ana, hola Nadia, hola a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Y finalmente a Carla Díaz desde Perú, Ojo Público. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Hola a todas y todos. Contenta de poder compartir este espacio. Ok, chicas, por orden en que las hice aparecer, me gustaría que cada una de ustedes presentara brevemente el medio para el cual trabaja, cuando nació, tiene. Empiezo yo. Yo trabajo para AFP Factual, que es la unidad de verificación dentro de la agencia France Press. AFP Factual trabaja en español, verifica contenidos en español para América Latina y España. Pero bueno, la agencia verifica contenidos en 16 idiomas y en más de 80 países, así que somos un equipo bastante grande. Yo estoy en Argentina verificando. Ok. Ana. Bueno, yo soy Ana María Saavedra, trabajo en Colombia Check, que es un medio de comunicación dedicado al fact-checking, como su nombre lo dice, en Colombia. Y pues más o menos somos un equipo que depende de muchas coyunturas y pues en este momento con pandemia, con la infodemia, pues hemos crecido. Somos un equipo que tiene el director, la editora que soy yo, y un equipo de periodistas de más o menos 5 personas, más los integrantes de una red que se llama Red Check, que es una red que pertenece a Colombia Check, pero pues son periodistas regionales que hacen notas desde las regiones, que son 4 periodistas. Y pues también tenemos alianzas con diferentes medios de comunicación para RedCheck. Ya, ahora, bueno, en mi caso, no te escucho, Ana. Bueno, Ojo Público es un medio de investigación y nosotros, la sección, la unidad de verificación de datos de Ojo Público se llama Ojo Biónico. Ojo Público nació en 2014, empezó a publicar desde 2015, tenemos 6 años, y la unidad de verificación de datos de Ojo Biónico nació en 2015. ¿No? Somos un área que ha estado por ahora pequeña, sobre todo en el área de ojo biónico. En general, Ojo Público es un equipo pequeño, somos entre 15 y 20 personas, y el área de verificación ahora tiene entre 5 personas, ¿no? Solamente que dedicados a realizar el contenido de, en este caso, las verificaciones, la difusión, ¿no? Y la edición. Y bueno, formamos parte, ¿no?, de la International Fact Checking Network, con la que trabajamos desde el inicio, y somos parte también de la red LATAM Chequea, ¿no? Eso. No te oímos, Ana.
Perdón, no chequeé tener el micrófono encendido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, chicas, ¿alguna vez cuando ustedes estaban en la universidad estudiando periodismo, se imaginaron que iban a tener un trabajo semejante? Bueno, yo para empezar no estudié periodismo, así que imagínate que no. No, pero creo, yo estudié Relaciones Internacionales y siempre quise hacer periodismo, luego me especialicé en periodismo, en mi maestría, pero creo que ninguna, ¿no?, de las que estamos acá, esto era impensado, ¿no? Este volumen de contenido que vemos, como vos decías, volando de acá para allá, creo que era algo que no existía. Es la típica de los trabajos del futuro que nadie sabe, ¿no? ¿Cómo van a ser? No, claro. En mi caso, no rotundo. No, yo me gradué hace mucho también, y en ese momento no se hablaba ni siquiera de fact-checking. Y trabajé, yo llegué al fact-checking ya pues, después de muchos años de trabajar en el periodismo, después de ser la editora y periodista durante muchos años judicial de un periódico de acá de Colombia. Entonces también llegué, cuando ya tenía la carrera bastante avanzada, entonces en la universidad jamás se me imaginó que estuviera verificando y más verificando noticias falsas, porque el término ni siquiera existía en ese momento. Carla, ¿tú? Sí, cuando estaba terminando, en mi caso, la universidad, cerca de 2014, empezó justo este boom del fact-checking, porque me parece que también por esos años nace Chequeado, ¿no?, en Latinoamérica, que causó un impacto, y a la par aquí inicia Ojo Biónico, ¿no?, que inicia también con la metodología de Chequeado. Entonces, era algo como que llamaba la atención, ¿no?, porque es un formato nuevo, pero nunca me imaginé que iba en ese caso incursionar en la verificación de datos. Yo me inicié en el periodismo de investigación y hace como ya más de un año y medio pues trabajo, en este caso trabajado muy de cerca la verificación de datos, que igual a pesar de que no tenía ni idea, yo creo que ha contribuido mucho a mi trabajo, ¿no?, respecto a la rigurosidad y en la forma en cómo me acerco a un reportaje, ¿no?, o a un trabajo de investigación, ¿no? O sea, esa rigurosidad, ese detalle, esa precisión, al menos que tenemos nosotros en Ojo Biónico, nos ha cambiado mucho, ¿no?, la forma de hacer periodismo. Ajá. Ya vemos que Carla es la más joven de aquí. Va a haber que chequearle la edad. No puedo probar. Chicas, si ustedes viene su sobrinito, viene un niño de 7, 8 años y les pregunta a qué se dedican, ¿cómo se lo explican? Que también de paso se lo explican a los que nos están viendo y tal vez todavía no terminan de discernir qué es exactamente el fact-checking al que nos estamos refiriendo. ¿Alguien se atreve? Podríamos decirle, si es un sobrinito o un primito, a verificar todas esas mentiras que mandan por el WhatsApp familiar, que ves que comparte tu abuela, tu abuelo, tu tío, que todo el día están mandando eso. Y tu tío es un mentiroso. Todo eso lo chequeamos. Eso es nuestro trabajo, desmentir a nuestra familia. Buenísimo. Creo que una forma a veces interesante, yo que tengo hermanos menores, intento explicarles respecto a lo que hago, de simplemente nosotros revisamos si algo es verdad o mentira. Quizás es una forma de simplificar un poco, ¿no? Vemos si algo es verdad o mentira a los políticos, a toda la gente, le digo. Entonces, entonces un poco se puede acercar un poquito más, ¿no?, lo que es la metodología del fact-checking. Aquí, por ejemplo, en Perú, de hecho, es incluso muy complicado a veces que políticos o funcionarios entiendan la lógica del fact-checking. Ellos piensan que cuando tenemos una calificación de falso, nosotros nos estamos refiriendo a sus intenciones, no al contenido, ¿no? No los estamos calificando, ¿no?, sino al contenido. Yo le haría más un cuentito, ¿no? Le diría que tenemos un superpoder, los fact-checkers, que es justamente, bueno, como decía Carla, ¿no?, de que cuando alguien dice algo, cuando alguien publica algo, seguimos un método, no es tan instantáneo, ¿no? No somos las mujeres maravillas, pero siguiendo un método podemos saber si esa persona miente o no y por qué. Sea tu tío o el político de turno. O el médico, o el médico, o el psicólogo o el abogado. Chicas, y
Cuando ustedes escucharon por primera vez la palabra neumonía rara en Wuhan, y poco a poco de pronto ya se empezó a expandir a los países, de pronto fue un hecho que iba a ser una pandemia y que tarde o temprano nos iba a tocar. ¿Pensaron en algo en relación a su trabajo? O sea, dijeron, oh, o sea, ¿se imaginaron que iba a venir esta carga de desinformación sanitaria que llegó con la pandemia? ¿No pensaron nada? ¿Recuerdan? Yo sé que es muy difícil acordarse cómo era nuestra vida a principio de año, pero, qué sé yo, viste que hay eventos como las elecciones en Estados Unidos, que todos pensamos, bueno, esto va a ser, listo, desinformación cada 5 minutos en todas las redes sociales y en medios de comunicación y en televisión. Pero con la pandemia, me pregunto, si se acuerdan qué pensaron. Si quieres arranco. Yo creo que, bueno, no sé qué pensé cuando las primeras informaciones, pero siento que sí se, pues a nosotros acá en Colombia y no sé si a Perú y otros países de América Latina, pues llegó, entre comillas, tarde, o sea, llegó cuando ya pues el coronavirus estaba, el COVID-19 estaba en otros países de Europa, de Asia, entonces, y en Estados Unidos. Entonces pudimos ver cómo en esos países la desinformación ya estaba empezando a circular. Entonces, por eso desde muy temprano, y creo que ustedes también de AFP Factual y Ojo Público, no sé si estuvo desde el inicio o fue después que nos unimos con la red internacional de verificadores, con el International Fact Checking Network, que hicimos este gran proyecto de luchar contra la infodemia y nos unimos todos los fact-checkers, muchos fact-checkers del mundo para pues ver estas desinformaciones. Y paralelo estaba pasando aquí en Colombia, ya estaban llegando desinformaciones como que el coronavirus había sido porque se habían tomado una sopa de murciélago. Entonces sí se vio la necesidad. Lo que pasa es que lo que yo creo que no pensé yo era que iba a ser tan fuerte y tan politizada en algunos sectores, pero al mismo tiempo que iba a ser otra pandemia, o sea, la infodemia, que iba a ser algo que incluso la OMS calificara como infodemia. Claro. Sabía que era grave, pero no me imaginé las dimensiones del monstruo, pues. Yo adhiero a lo que dice Ana María, ¿no? Nosotros veíamos, si bien acá en Argentina, pienso en enero, todavía estábamos en las vacaciones de verano, la cabeza en otro lado, acababa de asumir el presidente en otra cosa, pero ya empezábamos a ver lo que estaban trabajando los colegas en Asia, después vimos en Europa, ¿no? Cómo se fue trasladando. Creo que ya desde antes sabíamos y veíamos cada vez más que la desinformación es global, sea del tema que sea, en general es global, se adapta, por supuesto, localmente a la cultura o a los países, pero creo que con el caso de la pandemia, bueno, ahí realmente comprobamos que es totalmente global y cada vez más. Si lo preví, no, si te digo que sí te miento, no. Creo que como todo, como en todos los ámbitos de nuestras vidas, el 2020 y esta pandemia nos dio una vuelta, un giro total. Sí sabía que, bueno, de golpe íbamos a tener en proporción más contenido de salud y menos de política, por ejemplo, sí, por supuesto, eso lo preví, pero no que iba a ser con esta intensidad, como decía Ana María, y mucho menos con esta extensión en el tiempo. Eso claro. No. Sí, no para, no para. ¿Y tú, Carla? Ahí está. ¡No! Ya está. ¡No! Ahí está. Ya está. A ver, en mi caso, nosotros, me parece que no lo previmos. O sea, como comentaba Ana María, ya veíamos la desinformación que estaban cubriendo, sobre todo aquí en Latinoamérica, medios como AFP, como Chequeado, que seguían muy de cerca también lo que estaba pasando en Italia, ¿no? En Francia y sobre todo en Europa. Nosotros empezamos a monitorear, justo estábamos monitoreando un poco lo que era cómo se movían las redes, teníamos un proyecto de análisis de redes sociales, especialmente en Twitter, entonces monitoreamos, de ahí teníamos como un poco mirando desinformación, sin embargo, pensábamos que esto iba a pasar, ¿no? Cuando nosotros nos retiramos, Ojo Público fue uno de los primeros medios que en este caso acordó que sus reporteros trabajaran desde casa, antes de incluso de que empezara la emergencia nacional aquí. Entonces nosotros pensábamos que íbamos a volver en una semana,
¿no? Nadie se pensó, hasta ahora no volvemos, ¿no? Entonces, creo que tampoco nos imaginamos la cantidad de desinformación que iba a haber, ¿no? O sea, ya de pronto estábamos en la marcha sobre los contenidos, no tuvimos mucho tiempo de pensar, solo de buscar y de dar el servicio de, en este caso, porque justo aquí, al menos en Perú, circularon muchos contenidos de tipo de curas falsas, incluso hubieron un par de muertes ocasionadas por desinformación, debido a que se pensaba que si uno olía hierbas como el eucalipto, que aquí son muy utilizadas, pues a través del vapor pues iban a curarse el coronavirus. Una mujer y su hija murieron, ¿no? Luego en un baño, luego de haberse ahogado con esto, ¿no? Entonces nosotros era una urgencia y no estábamos, creo, pensando, previendo, sino que estábamos intentando verificar lo más que se pudiera, ¿no? Y generar contenido que pueda ser útil para toda la población. Yo dije recién que vimos, me parece más que nunca que es global, y también con lo que decís, Carla, vimos más que nunca que muchas veces es de vida o muerte, y no es una exageración, es literal de vida o muerte, creo que ahora más que nunca, ¿no? Con dióxido de cloro, con curas mágicas, con... Creo que, o sea, ahora, de hecho, el fact-checking ha tomado una nueva relevancia. O sea, si bien hubo todo un momento, ¿no?, en que aparecieron varios medios de verificación, de hecho aquí el primer medio de verificación es Ojo Biónico, pero ahora ya no es el único. Hay como 3 o 4 más medios, incluso uno dedicado solo a verificación, ¿no?, que es súper nuevo. Pero la relevancia de la verificación no se entendía hasta que ha pasado esta pandemia, ¿no?, sobre todo con el tema de la salud. Recién se puede ver el impacto. Aquí también hubo un caso súper particular de que se pensaba que las redes 5G pues traían el virus y, sí, claro, y trabajadores de compañías fueron atacados, de este caso en comunidades, porque tenían miedo, ¿no? Tenían miedo, y es entendible porque lamentablemente aquí el Estado es muy, muy pequeño, entonces frente a la ausencia de información, ¿no?, al temor, la población reacciona así, ¿no? Y se vuelve vital la información confiable. Sí, sí, sí. Carla, ese de las redes 5G creo que lo tuvimos todos, ¿no? Sí. Ese fue el... Sí. Bueno, ese Bill Gates. Ese claro, sí. Lo que yo no sé es si en otros países también ocurrió, o sea, de que tuvo un impacto real con un caso así, ¿no? O sea, que salió en las noticias de que comuneros habían, en este caso, detenido a personas para que no estuvieran instalando antenas, que ni siquiera eran 5G, pero tenían temor a las antenas, ¿no? Sí, por eso ese viral llegó a Argentina, digamos, apareció en el claim de redes sociales de Argentina, fue conocido acá, como que se difundió un poco lo que había pasado en Perú. Y también hubo gente atacando antenas 5G en Gran Bretaña. Y justamente en relación a esto, de este año me refiero, y en relación con el nuevo coronavirus, ¿qué recuerdan? ¿Qué 1 o 2 chequeos fueron como los más delirantes, los más desopilantes, los más increíbles que hayan tenido que verificar? Si pueden darme algunos ejemplos. Hay mucho para elegir. 5G es uno, porque lo gracioso además es que no hay antenas 5G activas en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué el 5G se supone que está transmitiendo coronavirus en la región si ni siquiera ha llegado como tecnología? Acá pasó, pero bueno, te lo relaciono con los 5G, en varias ciudades, incluyendo la mía. Yo vivo en Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, que dentro de los planes de las empresas de energía, estaban cambiando unas antenas y empezó a grabar la gente diciendo que esas eran las antenas 5G y que esa era la razón por la que se habían inventado el coronavirus, para encerrarnos y poner las 5G y llenarnos con esta, o sea, porque las 5G son como un lugar común en mucha desinformación, pero cada una tiene una variación, no sé si han visto. Entonces hemos visto como las 5G, que son las causantes del coronavirus, el coronavirus fue una excusa para implantarnos la 5G, que al mismo tiempo nos va a implantar el chip de Bill Gates, porque hay unos que unen todo. Claro. Y había otra
que era, no sé cómo me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien porque eran demasiadas y creo que ya han dejado, tuvieron su época hace como 4 meses, Sí. ya hemos pasado un poco. Yo iba a decir justamente eso, la inexistencia del virus para mí fue choqueante en todas sus variedades. Una es el 5G, no es el virus, es el 5G que te está haciendo sentir así. Para mí esa fue la más choqueante, o sea, veíamos por un lado las imágenes, los videos de los muertos o de las víctimas, los contagiados, y por el otro lado tenías toda esta gente diciendo el virus no existe, los PCR dan positivo porque te detectan otras cosas, ahí también entramos en toda una serie de variaciones, ¿no? Te detectan partes de tu propia célula, te detectan los gérmenes que están en tus mascarillas. ¡Ay, las mascarillas! Y después terminamos en, si el virus no existe, con el impacto real de no uso mascarilla, no me cuido, no me lavo las manos, ¿no? Para mí ese fue, quizás no es el más desopilante, aunque por ahí anda, pero el más impactante, el que más me choqueó. Claro. ¿Te refieres a los de los que hemos conocido y que nosotros hemos chequeado aquí? ¿O de lo que hemos conocido, Ana? Las dos cosas, la verdad que las dos cosas. Ya. A ver, de lo que yo he chequeado, lo más loco me pareció era de que si tenías coronavirus, luego también tenías VIH, porque el virus, había una secuencia genética del coronavirus o del SARS-CoV-2 que venía o coincidía con el virus de inmunodeficiencia humana. Y eso me pareció loquísimo, ¿no? Y súper interesante también el entender cómo los especialistas me decían, ay, pero es que hay cosas, me dijo, es que no tiene sentido, me dice, ni siquiera son los mismos tipos de virus. Ay, sí. Pero y ahora, creo que también me parece importante una de las verificaciones o las historias más alucinantes que nosotros vimos cuando hicimos el libro de Infodemia, que es un libro electrónico sobre las mentiras, que revisamos la base de datos justo de la International Fact Checking Network. Una de las historias más alucinantes fue personas que decían que habían tenido coronavirus y habían sido enterradas por haberse, en este caso, haber muerto por coronavirus y que habían salido, que les habían enterrado vivas. Sí, y habían unas historias detrás y no era totalmente falso, ¿no? Por ejemplo, resultaba que era una persona, claro, esto ocurrió en Brasil, es un hecho en Brasil, ocurrió que era una persona en alguna zona muy pobre de Brasil que había ido en este caso al entierro de un familiar, había ido tarde, la tumba estaba abierta y cae simplemente sin querer cae a la tumba y pues tienen que rescatarlo. No tenía nada que ver con el coronavirus, era un mito que había estado circulando como hace un par de años, ¿no? Y ya lo estaban vinculando respecto a tengan cuidado, están intentando matar, están enterrando gente viva, no están muertas, ese tipo de cosas. Me pareció esa historia es como, no sé, es como un mito urbano, ¿no? Súper interesante. Claro, lo que yo pienso que... Pero es no, que dale. Vamos, Ana. No, es que te iba a decir que el coronavirus se unió con teorías de conspiración viejas. Entonces, esas teorías de la conspiración de las vacunas se unieron con las teorías de la conspiración ahora del coronavirus y con este nuevo panorama del nuevo orden mundial, que era otra de las mentiras. Y justo en el caso de la 5G, es que me acordé reciente de otra de las modalidades, que era que realmente el coronavirus te lo inyectaban, que había sido en China, que lo habían creado, que habían puesto la 5G para que la gente le diera gripa y cuando la gente iba a vacunarse por la gripa, le inyectaban el coronavirus. Entonces, terminan siendo una secuencia de mentiras que yo digo, ni un mitómano, pues. Es como que... Y resucitan las cosas viejas, tal cual, resucitan los chemtrails, las famosas trazas, las estelas en el cielo que viene desde, creo que desde los 90, los 2000 seguro, y ahora, como dice Ana, le dan una vuelta de tuerca, ¿no? Ahora también desde ahí viene el coronavirus, todo cierra con todo se mete en la misma bolsa y dale que va, ¿no? Y en todo está Bill Gates. Y en todo está Bill Gates. En este momento en Argentina, no sé cómo estará en Perú y en Colombia, nos cuentan, en este momento en Argentina los chequeadores están a full con el tema de las vacunas, ¿no? La vacuna de Oxford, la vacuna de Pfizer, la vacuna de ARN mensajero, la vacuna de vectores... La rusa. La vacuna de... bueno, y grupos
prominentes grupos antivacunas, por supuesto, o gente que era ignota y de pronto empieza a tener como un perfil alto, nucleados en organizaciones como Médicos por la Verdad, que están en Alemania, y están en España, y están en Uruguay, y están en Argentina, están en Perú. Y son médicos de verdad, esto es lo loco, o sea, chequeando te das cuenta de que no son lo que llamamos en Argentina chantas, sino que realmente tienen título médico. Cuando entras a la base de datos lo tienen y ahí es cuando decís, bueno, me voy a suicidar, ¿por qué está diciendo estas cosas? Y esos grupos sacan, ahora están, así como hace 3 meses estaban con el 5G, ahora el tema es indefectiblemente las vacunas. ¿Cómo lo han visto en sus países? Nadia, ¿cuál es tu experiencia también chequeando antivacunas argentinos, que son muy particulares también? Tienen un montón de ideologías paralelas. Como todo argentino, muy politizado, ¿no? El antivacuna argentino no puede dejar de ser un ser político, ni convocar a marchas y demás. Sí, tal cual como vos decís, es sorprendente cuando empezás a ver médicos y profesionales. Creo que hoy más que nunca hay que recordar, no sé, las clases de filosofía del secundario sobre las falacias, ¿no? El tema, que alguien tenga un título, que alguien esté de guardapolvo blanco no significa nada. Tengo que ir a los hechos, tengo que ir a las pruebas y para ver que realmente nada o casi nada de lo que está diciendo tiene sustento. Pero lamentablemente la respuesta de gran parte de la gente es, bueno, pero yo ¿por qué te voy a escuchar a vos? Vos sos periodista, voy a escucharla a ella que es médica, ¿no? No, bueno, pero mirá, te pongo las pruebas. No, yo no voy a leer eso. No, le creo a la doctora y son 100 doctores, yo les creo a ellos. Entonces, creo que de verdad son peligrosos para la salud pública. Mira, hace muy poquito estaba en un local comercial comprando cosas y atrás mío en la cola había una señora hablando con otra. La otra le dice, bueno, pero para tal fecha, no sé de qué hablaban, ya esto va a estar solucionado, vamos a tener las vacunas, vamos a estar todos vacunados. Y la señora le contesta, yo no me pienso vacunar, ya sabés lo que pienso, ya te mandé por WhatsApp el video de la doctora con toda la explicación. Entonces creo que de verdad es algo que excede, puede empezar en las redes, en WhatsApp, pero excede completamente, más ahora cuando estamos hablando que en breve vamos a comenzar las campañas de vacunación y cuánta gente, para que sea exitosa cualquier campaña de vacunación necesitamos que la gente se vacune. Entonces, cuánta gente está consumiendo esta desinformación, está creyendo en esta desinformación y va a actuar en función de eso, ¿no? Por ende, no yendo a vacunarse. Creo que es un problema serio que tenemos por delante. Yo lo traje a colación porque en Argentina ahora es una de las principales desinformaciones que hay circulando en este momento. No sé si los antivacunas también están allí pululando en... Yo tengo la sensación de que, no sé si Carla, porque Colombia y Perú son países vecinos y hay veces siento que tenemos muchas similitudes, pero que los antivacunas acá no son tan fuertes. No quiero decir que no lleguen desinformaciones antivacunas, pero creo que muchas son made in España y traídas desde Argentina, importadas. Creo que yo no he visto hasta el momento un movimiento antivacunas fuerte acá en Colombia. No. Lo que se difunde es Médicos por la Verdad, full, y muchas otras desinformación. O sea, el producto interno de acá es las curas milagrosas, el dióxido que todos lo tenemos, dióxido de cloro, que todos tenemos nuestros comerciantes y mercaderes de dióxido, y los homeópatas que están vendiendo o hablando de sus medicamentos, que yo creo que todos tenemos médicos homeópatas y curas milagrosas, desde la moringa acá en Colombia, una planta, otras, el eucalipto y otras, pero del movimiento antivacunas no los veo tan fuertes como en Argentina. Ajá. Sí, me parece súper acertada esa mirada. Creo que concuerdo en que aquí tampoco es que haya un movimiento muy fuerte, pero sí existen grupos, pero se podrían decir que son grupos pequeños, con no tanto alcance, que sí han, en este caso, y también creo que hay que resaltar, hacer ese match, porque son grupos que han estado presentes o activados en contra de todo lo que se ha venido avanzando en la reforma anticorrupción, en las reformas de justicia, en este caso en derechos humanos,
miradas de género, gente vinculada a todo esto que nació justo aquí en Perú y luego se extendió a Latinoamérica con respecto al Con mis hijos no te metas. Es muy particular. Todo este grupo ahora, durante el inicio de la pandemia, estuvo muy abocada a cuestionar a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con una mirada política también sobre la salud, politizando, como comentaba Ana María en otro momento, para en este caso cuestionar también derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y la postura de la OMS ante estos derechos, ¿no? Entonces, sí son un grupo, en este caso importante, y son este grupo particular que aquí cuestiona las medidas del gobierno o las medidas sanitarias, y las vacunas, específicamente las vacunas, es un grupo un poco más, quizás, no sé, marginal, más pequeño, pero sí se les ha visto en algunas movilizaciones muy, muy pequeñas, como plantones, ¿no? Hablando de esto que comentábamos, de las vacunas con chip, ¿no? Pero son los mismos grupos, ¿no? Los mismos grupos de 10 personas frente a los medios, pero creo que tampoco hay que... ¿cómo llamarlo? Pues no hay que, en este caso, perder de vista las acciones de estos colectivos o estos espacios, ¿no? Porque a través de las redes lo que pensamos que puede tener un impacto muy pequeño, pues se hace grande, ¿no? Y va rotando. Carla, en el caso de ustedes, porque yo creo que en el de Argentina estamos lejos y al mismo tiempo Argentina no tiene la relación con Estados Unidos como nosotros, que hablábamos antes de esto con Ana y con Nadia. Yo creo que algunos de esos movimientos antivacunas o esos movimientos de médicos de la verdad y de contra la OMS se relacionaban con estas organizaciones que apoyaban a Trump, con algunas. Estas organizaciones que intentaban mostrar a Trump como el ganador, que han difundido en este caso de las elecciones de Estados Unidos todas estas teorías de la conspiración, de pedofilia incluso, se unían un poco a estas organizaciones que también yo creo que se unen mucho con iglesias evangélicas. También, sí, es un poco como se dice acá, una caja de Pandora cuando empezás a abrir. Que el viento los amontona. Cuando vos ves como publicaciones desinformativas súper virales en relación a las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, en esos grupos, latinos por Trump, o cubanos por Trump, o whatever por Trump, adentro te metes y adentro también está fuera la OMS, fuera Soros, porque por supuesto Soros es el diablo total y absoluto que maneja... está en todos lados. En el estado profundo. Y es como una matriz que los atrae como imanes. A mí me cuesta todavía, no sé si estamos en un momento en el que todavía podemos analizar con la distancia que se necesitaría, ¿no? Cómo es que se moviliza orgánicamente esta desinformación y por qué ocurren, o tal vez es simplemente obvio, gente ultraconservadora que no sé, yo no tengo la respuesta, estoy preguntando. Creo que hay de todo, ¿no? Que querer encontrar una única respuesta o una única causa a esto es imposible porque no la hay. Hay múltiples colectivos o múltiples grupos de personas que se unen, como bien vos decís, van como imanes ahí, pero cada uno tiene, y les ha servido el 2020 y les ha servido la pandemia. Creo que estaban bastante más dispersos antes de esto, y creo que si todo esto desaparece el día de mañana, probablemente se vuelvan a disgregar, ¿no? Entonces me parece que hay intereses distintos, objetivos distintos que se funden en esta situación particular. Bueno, hay que entrar a hilar fino y ver, ¿no? Pero también creo que Carla decía hace un ratito, nosotros, me parece, en general, los fact-checkers estamos más... no tenemos tiempo a veces de pensar eso que es súper necesario, no digo que no, pero estamos en el día a día, ¿no? Sacando, y surgen de abajo de las piedras y tratando de dar respuesta a eso, ¿no? Y tratando de frenar eso. Sí, sobre eso creo que es... Perdón, dale, Ana María. No, dale tú, dale. Ya, dale.
Sobre eso sí, o sea, es interesante ver cómo en ciertos momentos críticos son las mismas personas en la misma posición, o sea, siempre en la misma posición, ¿no? Cómo se ubican del lado de la historia. Siempre están allí, siempre están encontramos a las mismas personas. Y sobre eso sí, pues creo que es importante siempre, o sea, a pesar de que la coyuntura nos come, sobre todo a los fact-checkers, porque mientras más rápido desmintamos algo, menos daño hace. Pero no hay que perderle de vista quiénes se benefician con la desinformación, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los intereses que hay detrás, tanto para desinformar sobre salud, sobre educación, ¿no? Y los temas que sea que tratemos, ¿no? Nosotros aquí particularmente, justo lo que tú comentabas, Ana, con esta relación con los pastores evangélicos o las iglesias evangélicas conservadoras, de hecho, hemos también revisado o chequeado que hay como una incidencia de que la desinformación viene mucho de estos espacios, o estos médicos tienen que ver con iglesias, y de hecho incluso a pesar de que había quizá una emergencia, o en este caso cuarentena, los grupos, ciertos grupos religiosos se han seguido reuniendo en contra, vulnerando o violando la normativa, ¿no? La cuarentena, y además también han estado detrás de pedir que las iglesias se abran, cuando aquí pues saben que hemos tenido una de las mayores, en este caso, un número de contagiados, ¿no? O sea, todo eso se ha concluido, ¿no? Pero creo que el foco de ellos pues sigue siendo la desinformación en torno al tema de la educación, ¿no? Que es su foco central, pero igual están ahí presentes ahora en el tema de la pandemia, ¿no? Es que yo creo que al comienzo de la pandemia o durante las cuarentenas fuertes fueron elementos de presión muy fuerte para permitir reunir. Yo me acuerdo que leí reportajes acá en Colombia que varios pastores muy famosos le decían a la gente, hacían lo que estamos haciendo nosotros, Facebook Live, para decirle a sus, no sé cómo se dice, feligreses, que no importaba que no estuvieran, pero que esto valía que por favor les transfirieran la plata que tenían las cuentas para su diezmo. Entonces, por un lado estaba eso, pero muchas de las teorías difundidas por estos pastores eran teorías de la conspiración contra la OMS, diciendo que el virus no existía. Pues obviamente para ellos estaba bien decir que no existía porque la gente perdía el miedo y podía seguir yendo a las iglesias. Mirando el diezmo. Y en otros casos lo ataban a otros elementos que también han manejado muy bien todas estas agrupaciones, que son las agendas contra la interrupción voluntaria del embarazo, contra todos esos que también yo creo que se cruzan. Y vos ahorita decías algo, Nadie, decías de la unión. Yo pensaba, si nosotros como fact-checkers en este momento nos unimos y estamos en la TAM Chequea, estamos con el IFCN, pues ¿no será que estos otros también se unen entre países para sus agendas desinformadoras sean un poco más efectivas? No sé, esta es una teoría conspirativa, me parece. No, pero totalmente. Y creo que la palabra clave detrás de todo esto es intereses. Nosotros nos unimos siguiendo el interés, ¿no? De poder romper con la desinformación, de luchar con la desinformación de mejor manera. Bueno, que ellos se unirán con otros intereses que los tienen y que son claros. Creo que es clave pensar eso, ¿no? Que muchas veces se oye, bueno, pero ¿qué importa? Circula en Facebook, en Twitter. No es inocente, digo, lo que ustedes están contando, lo que contaban recién, o sea, hay intereses muy concretos detrás de eso, hay gente que se beneficia de manera muy concreta, de una manera u otra, pero lo hay, ¿no? Entonces hay que tener, que ese sea el norte, ¿no? Siempre, de saber que eso está. Y hay otros que casan poco, que son los que se han convertido en famosos youtubers, que están ganando plata por eso, y claro, y ya plata a través de los 10,000 seguidores que tienen, que también hemos verificado de ese tipo. Acá hay una, no sé el nombre por suerte, pero hay una influencer desinformadora muy guapa que Nadia siempre está bardeando, tan furiosa con ella. Pusiste un tuit hace poco, es una, no sé, pero es una influencer que... Bardeo a tanta gente que ya pierdo la cuenta, Ana, sí, uno se vuelve mala persona chequeando, empieza a odiar. Chicas, les quería preguntar sobre el trabajo en sí. El trabajo en sí, o sea, el trabajo de ir a verificar
centrémonos en la información sanitaria en este caso, por ejemplo, ¿no? Ir a verificar una determinada desinformación sanitaria, entonces en el método del chequeador tenés que, obviamente, llamar a expertos y llamar a especialistas en la materia, si vas a chequear un tema vacuna, una inmunóloga, un tema sobre los pulmones a un neumonólogo, etcétera, etcétera, para que te cuente realmente cómo afecta la enfermedad, cómo funcionaría la vacuna, y etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues llamar a uno de estos especialistas para que te corrija una desinformación puede ser algo bastante vergonzoso de a momentos. O sea, llamar a una chica que se dedica a la inmunología, que tiene un superdoctorado, y decirle, hola, ¿cómo estás? Te llamo desde tal servicio de fact-checking y quisiera que me dijeras si es verdad que hay vacunas que se pueden activar por control remoto, por ejemplo. Con ese tono, con esa seriedad. Con esa seriedad. Y es como, me gustaría esa parte, cuéntenme un poco esa parte de su relación con los especialistas, porque, bueno, como es, todos los especialistas están dispuestos a contestar, es difícil hablar con los científicos y los médicos, o a veces no quieres contestarte porque lo que estás diciendo es completamente absurdo y obvio que no es así. Si tienen alguna historia al respecto. Yo creo que podríamos tener diferentes tipos de respuestas, porque creo que nadie y yo llegamos al tema de la salud fuerte con la pandemia. Mientras Carla, su medio es un medio que ya tenía unos vínculos de confianza establecidos con esas fuentes. Entonces, también es llegar a presentarte, a decirle, hola, soy Ana María Saavedra, trabajo en Colombia Check, le cuento que es Colombia Check. Y yo en algún momento les decía, venga, yo sé que le va a sonar absurdo, pero la gente se lo cree, ayúdenme. Yo sé que puede ser muy ridículo, pero la gente se lo cree. Mire, la 5G, hay unos que me decían, yo no le voy a hablar de eso, ¿qué quiere que le conteste? Y otros sí poco a poco se fueron tomando el tiempo y además de explicarnos muy bien, que era la otra razón de gastarse, no era una llamada de 5 minutos, sino con llamada de 40 minutos y terminaron convertidos, les digo yo, en nuestros asesores de cabecera. Y tuvimos que ir mucho por las redes de las asociaciones, pero asociación de virólogos, asociación de virología, asociación de tal cosa. Entonces, con ellos fue que fuimos poco a poco. Además, vieron la necesidad porque decían sí, y en ocasiones ellos mismos nos mandaban y nos ayudaban. Creo que fue otro de los cosas. Y criticaban mucho a algunos medios tradicionales que se prestaron para desinformar, no con mala intención, pero también desde el desconocimiento de muchas, pues es que esto nadie lo sabía, nadie estaba preparado para esto, ni siquiera ellos, los médicos y la ciencia. Entonces creo que también partió un poco de eso, pero sí, pues había personas que sí definitivamente no decidieron de hablar porque les parecía muy ridícula o ¿Cómo crees que te explique que es falso? ¿Alguna? Carla. Creo que hubo mucha diferencia tal cual al principio y ahora. Creo que al principio de la pandemia era realmente muy difícil. Ellos también no estarían acostumbrados. Creo que después con el paso del tiempo ellos mismos habrán empezado a ver en sus propias redes la infodemia y bueno, habrán cambiado un poquito de parecer, ¿no? De, uy, bueno, pucha, me parece que sí tengo que empezar a responder, ¿no? Porque de verdad hay gente que cree que los microchips o que el eucaliptus. Creo que hay de todo. Yo particularmente, al principio, como dije, costaba muchísimo más, porque uno arrancaba pidiendo disculpas, como bien decías, Ana, perdón, pero le tengo que preguntar esto. Un método que yo usaba siempre era, siempre que podía, siempre que era por WhatsApp o por mail, era enviarle algunos ejemplos de cosas hipervirales para, señor, vea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo toda esta gente que lo está compartiendo, es por eso que lo molesto. Con el paso del tiempo noté un cambio rotundo, tanto de asociaciones como de profesionales, médicos, científicos particulares, digamos, por su parte. Y al día de hoy diría que hay de todo. Hay gente que te clava el visto,
que se debe reír y le debe decir a su colega, mirá, la loca esta, lo que me está preguntando, seguramente, no me cabe duda, y me clava el visto. Hay gente que te contesta normalmente y que te dice, sí, claro, cómo no, como si le estuvieras preguntando algo muy lógico, muy normal, como de cualquier artículo periodístico habitual que uno lee. Y hay gente, las mejores, desde mi punto de vista, que te contestan incluso con memes y con stickers. Eso es un aplauso, todo mi cariño, y que luego te dan su testimonio, como dice Ana María, súper completo, y que realmente quiero valorarlos, ¿no? Porque creo que nuestro trabajo sería imposible sin ellos, sin estos profesionales que donan su tiempo y su sabiduría ante las preguntas más inverosímiles. Así que sí. Sí, creo que también igual para nosotros fue complicado porque si bien, bueno, Ojo Público es un tema que trabaja varios temas, no teníamos, o sea, no habíamos estado enfocados en salud, sobre todo la verificación de datos a los que nosotros nos dedicábamos el último año, era bastante política. Fue bastante política, a funcionarios, tuvimos ese foco, ¿no? Porque tuvimos una alianza donde salíamos en una radio compartiendo estos chequeos, entonces el foco era en políticos e iba muy bien, hasta que nos sorprende la pandemia. Entonces, particularmente yo sí a veces me sentía, era difícil porque en esta emergencia con la gente muriéndose, tú sentías que tenías que llamar a un médico para preguntarle una tontería de ese modo, ¿no? Entonces, ¿con qué cara le voy a insistir cuando la especialista está en guardia, ¿no? O está durmiendo su guardia. Entonces, era algo bien complicado, ¿no? O sea, yo creo que para mí particularmente sí era difícil eso, ¿no? Y también el hecho de buscar a los médicos, yo los sentía también más cargados, ellos a veces no querían hablar, decían, mira, ahorita no puedo, estoy ocupado, estoy en guardia, acabo de salir de una guardia, hablamos después, ¿no? Sin embargo, creo que una de las estrategias que tuvimos era, porque nos dimos cuenta de lo absurdo que sonaba a veces hacer ciertas preguntas, siempre era tener, elaboramos un speech como para, siempre antes de soltar la bomba, esa pregunta extraña, darle a entender también al médico la importancia de la labor pedagógica a veces que tienen, ¿no? Que ellos puedan hablar, ¿no? O desde el fact-checking, ¿no? Entonces, un poco desde allí preparábamos el terreno antes de hacerles. Creo que otra forma también que a veces uso yo es no hacer la pregunta, o sea, no solo a veces hacer la pregunta directa, oiga, ¿y es verdad que las vacunas se pueden controlar a través de la red 5G? Sino otra forma de formularlo de otra forma, ¿no? O quizá el ejemplo que les comentaba de que el virus del SARS-CoV-2 puede tener fragmentos del virus, ¿no? Del VIH, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un reto, ¿no? Ha sido todo un reto. Y como coincido con las compañeras con que sí, están un poco más abiertos, creo que también ha sido importante el pronunciamiento que tuvo la OMS al llamar las cosas por su nombre, al reconocer que había una infodemia, y eso ayudó también para que el personal de salud estuviera más presto a colaborar, ¿no? Porque también teníamos casos de personas que llegaban intoxicadas por dióxido de cloro, entonces los médicos empezaron a entender que esto de la verificación era importante, ¿no? Y al menos aquí no había una costumbre de estar verificando con médicos. Esto recién ha pasado ahora. Entonces los médicos tampoco eran tan cercanos a qué cosa es eso de fact-checking, ¿no? O verificación. Y se ha extendido bastante ahora, pues la comunidad científica también y de la salud por la pandemia, ¿no? Entonces sí hay bastante ahora, me parece, un mayor respaldo, ¿no? Y también porque hay un mayor reconocimiento a lo que es el fact-checking, ¿no? ¿Sabes qué pasó acá, Carla? No sé si te interrumpí, ¿cierto? No, dale, ya que no se pasó en los países de ustedes, que muchos médicos se convirtieron en tuiteros reconocidos. Sí. Muchos. Y hay unos de ellos muy serios, y hay otros que no sé tanto, pero hay unos de ellos muy serios, y ellos mismos empezaron a decir esto es falso por esto y esto, no crean, sobre todo en el tema de la epidemiología, que era como parte de algo de la medicina que poco se conocía, y empezaron como a dar muchas explicaciones y se volvieron muy reconocidos en el mundo Twitter. Entonces, con eso también sirvió mucho para eso.
Y en otros casos no era tan duro porque les explicábamos, y no sé si a ustedes les pasa, muchas de las desinformaciones mezclan vainas verdaderas con una conclusión totalmente falsa. Entonces, también se prestó para eso. Y lo triste es que una de las verificaciones que hicimos acá fue verificar una de las clínicas más prestigiosas de Cali, que dio una rueda de prensa hablando fue un gran error, de la acitromicina y la hidrocloroquina, como en ese momento el estudio francés de este médico francés como la esperanza de tratamiento para el coronavirus. Y en ese mismo varios médicos empezaron a escribirnos, a decirnos, eso es absurdo, eso está mal. Y tuvimos nosotros y yo me asusté mucho porque tuve que desmentir a una de las clínicas más prestigiosas de la ciudad. Yo, una periodista recién llegada a este tema, y yo tuve que llamar cualquier cantidad de médicos, y es no llamar a cualquiera, que era la otra, o sea, tenías que llamar al experto, a los expertos y expertas más creíbles, porque también se daba que muchos médicos, como dijimos, desinformaron. Entonces también era a quién llamaba, porque no era cualquier médico graduado hablando de todos los temas. Chicas, con el tiempo y con todos estos meses, o sea, obviamente ustedes no solamente han estado verificando información de salud, digamos, al mismo tiempo han sido verificando información política o de otros temas, pero ¿ustedes creen que han visto, por ejemplo, que los desinformadores o las campañas de desinformación se han ido sofisticando de alguna manera o más o menos permanecen siempre igual? ¿Es sencillamente una afirmación y a ver si pega, o si el discurso se ha ido sofisticando? No sé, yo a veces veo fakes tan largos, que yo digo, esto lo han hecho para que no sea chequeado, para que sea imposible chequearlo porque vas a estar un mes, ¿entendés? A veces pienso que los hacen largos a propósitos contra los fact-checkers. Yo estoy en esa también. Creo que para bien y para mal, nuestra labor se ha ido haciendo más conocida. Para mal porque, para bien, bueno, ya contamos un poco, ¿no? Y para mal porque van como hecha la ley, hecha la trampa, como decimos acá en Argentina, van sabiendo cómo evitar de alguna manera esas verificaciones, desde cosas bien sencillas como cambiar las palabras, en vez de vacunas, en vez de la A poner un 4, para que no podamos encontrar las publicaciones, hasta, como decís vos, hacer contenidos realmente que son un rompecabezas en sí mismo, con partes ciertas, con partes falsas, con contenidos viejos que traen a colación hoy, pero y los renuevan. Completamente, creo que, a ver, se me ocurre siempre temas de salud ahora, ¿no? Pero creo que es en lo que más he visto ese grado de sofisticación, sin dudas. ¿Y se me escucha? Sí. Ok, sí. Y en el día a día, cuando tienen, o sea, cuando chequean, ponen cabeza fría, hacen los llamados, hacen los chequeos correspondientes, leen los documentos que tienen que leer y todo el trabajo con cabeza fría, o se enojan con los desinformadores. ¿Qué tanto es su inversión emocional cuando ven que alguien a todas luces está mintiendo impunemente? ¿Cómo manejan eso? Bueno, por ejemplo, en mi caso, quizá en el tema de salud me parece que, o sea, en el marco de la vorágine de la pandemia, quizá ya creo que me he acostumbrado a leer tanto ese tipo de mentiras. Sin embargo, particularmente lo que más rechazo me genera es el tipo de desinformación, sobre todo vinculada a derechos humanos, ¿no? Que también a veces seguimos chequeando cuando hay coyuntura, particularmente por la coyuntura aquí de Perú. Eso es como bastante, no sé, ¿no? Es como comentas, hay mucha impotencia, ¿no?
o sea, al ver nosotros las mentiras tan flagrantes, ¿no? Entonces eso también es bastante complicado. Y como les comentaba, estos casos, cuando aparecen casos donde uno ve cómo afecta la desinformación de manera muy concreta, pues ahí también eso da mucho que pensar, ¿no? Y sí, particularmente ha sido agotador, creo, para todos los periodistas, no solo aquí, ¿no? Sino en todo el mundo, y en particular para los fact-checkers ha habido un agotamiento mental debido a la pandemia, ¿no? Por la desinformación. Particularmente he visto en los fact-checkers, ¿no? Porque era una cosa de que no se podía terminar de chequear, era todo el tiempo, mentiras en redes, mentiras en las radios, en la televisión, no te podías desconectar. Entonces, creo que sí, lo que comentas, Anne, es interesante también para darle un poco una mirada a la salud de los periodistas, ¿no? Y de los fact-checkers, ¿no? En estos contextos donde también hay pues, que cuidar la salud mental, ¿no? De los fact-checkers, sobre todo. La gente, la ira, la ansiedad. La gente normal, no como nosotros, termina su día y ¿qué hace para relajarse? Entra a Facebook, entra a Twitter. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, en realidad, es como que estamos, ni hablar WhatsApp, ¿no? Los que nos llega de amigos y familiares. En realidad es eso que decís, es muy difícil desconectarse y eso trae un costo. Hay que hacer el esfuerzo. A mí me costó, este año particularmente, me costó mucho, hasta que me di cuenta que lo tengo que hacer por una cuestión de salud mental y para poder seguir trabajando de la manera en que necesito hacerlo, porque si no, no voy a poder. Eso por un lado. Y por el otro, Ana, vos preguntabas si nos indignamos, si nos enojamos cuando vemos estas cosas. Sí, sin duda. Creo que está bien siempre que lo puedas manejar. En mi caso particular, esas sensaciones, esos sentimientos son el motor. O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me paso una semana verificando si una vacuna puede ser controlada o no a la distancia? Porque si perdés ese norte, si perdés la indignación en ese caso de decir si esto se sigue difundiendo puede atentar contra la vida de una persona o puede atentar contra el éxito de que se acabe la pandemia, nada menos, a raíz de la vacunación, de que sea exitoso el programa de vacunación. Bueno, medio que perdés de vista eso y bueno, ¿y para qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy llamando a tantos médicos? En mi caso lo veo por ahí. Obviamente hay que controlarlo y hay que cuidarse y por supuesto eso no puede obnubilar el profesionalismo con el que tenemos que trabajar. Eso está clarísimo, como cualquier periodista ante cualquier caso, ¿no? Ante cualquier tema que esté abordando. Pero creo que sirve como motor, en mi caso por lo menos. Está muy bien. Ana. Tengo mis momentos, tengo mis etapas. A mí me pasó con el coronavirus que empecé demasiado, todo el día chequeaba, y yo creo que el encierro, el COVID por todas partes, porque hablabas con las personas que me veía, mi vecina de puerta a puerta, hablábamos del coronavirus, con los amigos hablábamos del coronavirus, con todo el mundo, y chequeabas coronavirus, entonces creo que llegué a un agotamiento brutal. Entonces, creo que ahí me bajó la indignación porque era como, era más cansancio que indignación por momentos, como que otra vez esto, decía yo, no puede ser. Y además porque se repetían, entonces creo que, y después volví a indignarme y otra vez me cansaba, era como un ciclo. Yo coincido un poco con Carla. No las van a pagar. Yo coincido un poco con Carla en que me indignó mucho con lo de los derechos humanos, entonces también vino pues varios hechos aquí muy fuertes relacionados con derechos humanos, entonces eso también me consumieron un poco mi lado de indignación y llegué cansada del coronavirus otra vez por esa rabia, ese dolor que sentís de pronto al verificar asuntos relacionados con los derechos humanos. O sea, hay veces vos decís, ¿por qué? ¿Quién es capaz de difundir esto? Por Dios, claro. ¿Cómo hacen? Creo que es uno de los sentidos, pero parte de, pues, no sé si la palabra es indignación del todo, pero parte, si en el momento nos deja de preocupar, creo que luchar, yo realmente
quiero decir que para mí el fact-checking fue como regresarme un poco la emoción del oficio que había como ido perdiendo poco a poco. Yo fui periodista judicial y no les quiero decir que me volví insensible, porque creo que el volverse insensible, ese cuento de ver muertos y cubrir homicidios, te insensibiliza. No, a mí me hizo lo contrario, cada vez me afectaba más, por eso lo dejé. Duré 16 años de mi vida en eso y dije, no quiero más. Pero llega un momento en que decís, lo que yo estoy haciendo, ¿para qué? ¿Para qué sigo contando muertos? ¿Para qué sigo contando capturados? Así hagas grandes trabajos y seas la voz de muchas personas que generalmente pues no podrían acceder a los medios de comunicación, pero llegan momentos en que te dan las crisis y decís, ¿esto para qué? Lo que he hecho, ¿para qué? Y con el fact-checking era como volver a creer que mi trabajo servía para algo, que valía, y que había gente que sí se convencía, otra no, otra pues definitivamente va a seguir creyendo las mentiras, así les digamos misa, como decir, son médicos, ustedes periodistas, porque les voy a creer a ustedes, pero hay otra que sí. Entonces a mí me hace feliz, por lo menos las mamás de amigos o amigos que me escriben, Ana, esto es cierto. Hay una señora que es la jefe de prensa de bomberos aquí en Cali, y hay épocas que yo digo, ay, otra vez, pero después digo, no. Me pregunta todo, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Entonces yo digo, sirve para algo. La mamá de un amigo todo el día me dice, esto es verdad, y la señora cree lo que le decimos y cree la explicación. Entonces, pues, ahí se ganan momentos y digo, sí sirve. Entonces, más que indignación, es como emoción, creería, de creer que sí podemos hacer algo y que sí, así sea pequeño o grande, no sé, depende de cada momento y de cada chequeado, pero pues sí, nuestro trabajo se hace para algo y por algo. No sé si a ustedes les pasa, pero más allá de lo que nos escriban a nosotros personalmente o a nuestros medios, en el último año yo veo cada vez más, cuando uno mira los comentarios, no solo gente preguntando, ¿esto es verdad?, sino gente que ha hecho el pequeño trabajo de una búsqueda inversa o que ha buscado esas palabras claves en Google y que postean las respuestas. No, esto es falso por esto, por esto. A mí eso me da una felicidad absoluta y de decir realmente vale mi trabajo. O sea, realmente, y lo noto en este año, en este último tiempo, es decir, hay un cambio de mentalidad, hay una necesidad y está siendo en alguna medida cumplida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. ¿Vos, Carla, le encontrás el mismo sentido al trabajo, aunque a veces parece tan enorme la desinformación que es como luchar contra unos monstruos que parecen gigantescos, pero tiene entonces sus satisfacciones y un grano de arena que evidentemente vale la pena? ¿Vos qué pensás, Carla? Sí, sí, de hecho que sí. O sea, en el último año, desde el año pasado, ha habido también un cambio de mentalidad, incluso en ciertos programas que son televisivos, que no, por ejemplo, ninguno tiene un espacio de fact-checking, pero que son muy vistos, ¿no? Tienen un gran acceso, y a raíz del impacto, pues, de la verificación de datos que nosotros hemos hecho, ahora incluso hay conductores de televisión, cierto, algunos, no todos, que les preguntan, ya, pero ¿cuál es su fuente? O sea, intentan hacer verificaciones en vivo. Y eso no existía antes, por ejemplo, de que hubiera este boom, al menos aquí en Perú, o esta visibilización que tuvo Ojo Biónico, mucho más, ¿no? Desde el año pasado. Eso no existía, ¿no? O también tenemos anécdotas muy graciosas de entrevistas a congresistas en canales, en radios, y les preguntan sobre cosas puntuales y los entrevistadores les decían, ¿es cierto? ¿Estás segura? Sí, después sale Ojo Público a desmentirla, ¿eh? Entonces, es como, de ese tipo de cosas nos ha pasado más de una vez, ¿no? Preguntas a congresistas, alcalde de Lima, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, funcionarios, ¿no? Gente con poder que tenía ahora o está más vigilada respecto al discurso público que dan, ¿no? Esa para mí, claro, es como la más grande satisfacción, ¿no? Ver
hacer ese contrapeso, ¿no? Esa fiscalización de los datos, ¿no? Porque sobre todo en el caso de los funcionarios, pues por algo son funcionarios, tienen la obligación de ser precisos, de dar datos de calidad, etcétera. Ahora, respecto a lo de la pandemia, sí hay alguna satisfacción, pero yo creo que ha habido mucha polarización también, al menos en redes sociales, cuando a veces desmentíamos cosas sobre el dióxido de cloro, tenías comentarios como muchas gracias por informar, ustedes sí son un medio serio, etcétera, desde comprados, vendidos, ¿por qué mienten? Esto no es cierto, o sea, sí se ha visto eso ahora durante la pandemia, ¿no? Creo que he visto varias de ese tipo de cosas, ¿no? Pero igual, o sea, creo que sí, pues que prima la satisfacción, en este caso, de poder dar información precisa, ¿no? O que siempre la gente, si tiene la duda de que algo es cierto o falso, piensa en nosotros, ¿no? No piensa en otros medios, ¿no? Aquí, si no piensa, ya, ok, pero esto lo dudo, y va, en este caso, nos busca a nosotros, ¿no? Esa es una gran satisfacción, ¿no? Chicas, no sé de qué manera agradecerles por haber estado en esta sesión, por haber contestado con tanta vocación todas, por haber, no sé, intervenido en este diálogo con tanta vocación, porque realmente es como emocionante. En un momento se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no se vio gracias a la tecnología. Así que en nombre de todo el festival es un honor haber contado con ustedes para su cierre. Estoy segura de que muchas personas que nos están viendo se habrán sacado muchas dudas sobre este trabajo tan nuevo, tan contemporáneo, tan bizarro y tan satisfactorio también, y por supuesto tan necesario. Así que un aplauso para ustedes y apláusanse entre ustedes también. Para todos los pachetes. Y mil gracias por acompañarnos en Basado en Hechos Reales. Un abrazo muy grande a la distancia y espero que nos podamos ver personalmente dentro de no tanto. Muchas gracias. Chao, Un abrazo. muchas gracias. Chao. Chao.